UDEC. Martes 8 de agosto comenzamos una nueva programación de Medios UDEC, este estelar de contenidos e informaciones, pluralismo informativo desde la región del Biobío y Ñuble junto a los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. De inmediato vamos con las temáticas que vamos a abordar esta noche. Hoy en Medios UDEC hablaremos de lo siguiente. Siguen las investigaciones en el caso Convenios, todo lo que ha ocurrido en el gobierno del Biobío, te lo vamos a comentar en este programa. ¿Qué beneficios va a traer el royalty minero? ¿Cuántas comunas van a ser beneficiadas en la región del Biobío? También te explicaremos de aquello. Y transporte público, ¿es realmente un problema sin solución? ¿En qué podemos avanzar? Vamos a tener una gran invitada en el segundo bloque en este Medios UDEC a través de los medios de la corporación. Y saludo de inmediato a quienes me van a acompañar en este panel. Desde Chillán está con nosotros Francisco Martinich, director de la radio y el diario La Discusión, el diario más leído de Ñuble y además uno de los históricos de nuestro país. Bienvenido, Pancho. Gracias, Galo. Un saludo a toda la audiencia. Buenas noches. Hola, Jorge. Una pauta bien regionalista, con temas que involucran a las regiones de Biobío y Ñuble, algunos no muy felices, otros relevantes, trascendentes para el bienestar de las personas que viven en ambas regiones. Está interesante lo que vamos a conversar el día de hoy. Jorge Enríquez, editor general de Diario Concepción, ¿cómo te va? Bien, bien. Hola, Galo. Hola, Francisco. Y hola también. Y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están viendo Medios UDEC. Bueno, vamos a empezar con toda la investigación que se está desarrollando y lo que ha ocurrido también en las últimas horas en el gobierno regional del Biobío, porque la PDI, la Fiscalía, allanaron el inmueble y continúa la investigación por el caso Convenios, Jorge. Se da a conocer también la jornada del día de ayer, la renuncia, algunos dirán desvinculación, ¿cierto? El gobernador algo dijo en algunas entrevistas que es un mix de ambas posibilidades, pero lo que es cierto es que el círculo cercano, 3 altos funcionarios del GORE ya no forman parte a raíz de todo lo que ha pasado con este caso. Así es, Galo, como tú lo cuentas, hay una frase que tal vez ha marcado la diferencia en los últimos días en relación a lo que ha sucedido con el caso Convenios, que es una declaración del gobernador regional Rodrigo Díaz, cuando él habla de responsabilidad política. En el entendido que esa declaración la hizo el domingo y también la deslizó también durante la semana pasada, pero que se hizo carne, digamos, con la renuncia de estos 3 altos funcionarios del gobierno regional. Hablamos del administrador regional Rodrigo Martínez, del jefe de gabinete Rodrigo Alarcón y también del jefe de división del área social del gobierno regional, Simón Acuña. ¿Es relevante? Sí, relevante porque consideramos que eran parte del bloque cercano y más duro del gobernador regional. Y ahora queda por verse cómo van a continuar estas investigaciones en la arista judicial, que como tú señalas también está determinada por este allanamiento del gobierno regional durante la jornada de este lunes, que terminó con la incautación de computadores, celulares y también documentación que debería resultar clave para la investigación. Es algo que ya hemos visto en otras reparticiones, el caso Convenios, ¿cierto? El financiamiento con platas públicas de distintas iniciativas que está muy cuestionado, Francisco. En distintas zonas del país nos ha dejado harta información, harto material, pero ayer llamó mucho la atención lo que ocurrió acá en el GORE. Bueno, sin duda, ¿no? La renuncia de los 3 funcionarios más cercanos al gobernador Rodrigo Díaz obviamente deja una serie de interrogantes, especulaciones, ¿no?, acerca de si el gobernador, bueno, sabía, no sabía, reaccionó solicitando la renuncia a ellos. Muy pronto, ¿sí? A lo mejor algunos pueden creer no eso. ¿Por qué no esperó el resultado de la investigación, tener más antecedentes, sino que inmediatamente salen? ¿Por qué ocurre eso? ¿Tendrá más antecedentes? ¿O responde quizás también a una reacción de
decepción, ¿no? Porque si es que efectiva la tesis de que él no sabía, bueno, en el fondo fue de alguna forma engañado por estos 3 funcionarios y quizás a eso responde la salida inmediata de ellos. O sea, ¿Da para todo ese tipo de especulaciones? bueno, hay, claro, yo creo que la investigación, tanto judicial como la que se puede hacer a nivel administrativo, Contraloría, bueno, van a ir generando más información y iluminando un poco el asunto. Y ahora, de un tema que probablemente, que tiene muchos aristas y que probablemente nos siga como desvelando más información de transferencias de recursos de manera no regulada, digamos, que benefician a fundaciones o entidades que los utilizan también de manera irregular o poco transparente. Ahora, yo creo que estamos de acuerdo en que es una señal, y es una señal potente. Él la comparaba como si el presidente le pidiera la renuncia al ministro Jackson. O sea, de ese círculo cercano estamos hablando. Hace la comparación Rodrigo Díaz a propósito también de los cuestionamientos de esta decisión, de por qué no renuncia él. Le han preguntado eso y él ha señalado que jamás va a renunciar. Tengo que decir además que el gobernador estuvo a punto de estar acá, su equipo nos contactó y finalmente no pudimos coincidir, pero tuvimos también la oportunidad de poder haberlo tenido acá. Yo creo que igual ha hablado harto estos días y... Ojalá podamos tenerlo. O sea, no sé si en el próximo programa o en alguna otra instancia, otro programa, digamos. Yo creo que la gente, a propósito de lo que hemos señalado de la fe pública, ¿cierto? De la credibilidad en la política, de todos los episodios que han pasado, sin distinción precisamente de color político o de presidentes, gobernadores o autoridades electas popularmente de turno, han pasado muchas cosas en Chile y yo creo que es necesario también dar estos golpes, dar estas decisiones y también expresar, ¿cierto?, qué es lo que ha ocurrido. O sea, dar entrevistas, no esconderse finalmente. Y yo creo que en ese sentido, comunicacionalmente, está bien lo que ha hecho el gobierno regional, lo que ha hecho el gobernador, enfrentando un poco las críticas y todo lo que está pasando. Ahora, después de un rato de silencio, sí, bastante prolongado, ¿no? ¿El silencio de Díaz? De Díaz y en general del gobierno regional. O sea, la semana pasada... Lo que veíamos desde Ñuble, digamos, que las sesiones eran secretas, que los periodistas no tenían acceso, digamos. En los últimos días hubo cierta barrera al trabajo periodístico. Pero retomando un poco el tema de lo que debería haber hecho, que también es parte de la especulación y que igual es un poco... que se pueden deslizar algunas... no sé, o inferir algunas cosas, está el hecho, como tú bien decías, de cómo van a avanzar estas investigaciones, porque de alguna forma si en algún momento se determinan mayores responsabilidades o se tiende a complejizar mucho más la situación para el GORE, la pregunta es cuál va a ser la decisión que tomará el gobernador regional en el sentido de buscar responsabilidades, porque las personas que se supone que participaron de todo este proceso ya están fuera. Y en términos políticos le queda un camino en que va a estar él y la responsabilidad a la vuelta de la esquina en relación a este hecho. Entonces es complejo un poco en esos términos. Ahora bien, hay esto como para agregar, dentro de lo que se habla interiormente, esto por datos que hemos podido recabar, se ha planteado un concepto también que es la nueva etapa. Esto desde la mirada del gobierno regional. Una nueva etapa que está asociada, en base a la salida también de este círculo, digamos, a mayores estándares de transparencia. Claro, claro. Y también... o sea, se anunciaron, disculpa, cerca de 15 medidas para la probidad, la transparencia. Exactamente. Y esto está justamente de la mano con eso. Y además también en la forma, y se plantea también la forma en que trabajan y que van a trabajar este tipo de temas, el de las transferencias de recursos a fundaciones y entidades privadas, digamos. Yo creo que es lo mínimo. O sea, hay que tener un estándar, un piso. También se anunció el día de ayer, lo comentamos anoche por WhatsApp, esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay un integrante de la zona, Erika Edo. Y el día de hoy, a propósito de otra información que está circulando, a propósito del ingreso de funcionarios al gobierno regional en la noche, lo cual también levanta sospechas un día sábado, ¿cierto?
¿cierto? Ha emitido el siguiente comunicado esta jornada el gobierno regional. Es una declaración pública, la tenemos en pantalla. Frente a las informaciones que dan cuenta de un ingreso a dependencias del GORE el sábado 29 de julio, es importante aclarar que esto fue con el objetivo, señalan desde el GORE, de una entrevista concedida a un programa de TVE en Estado Nacional el domingo, y que como la información, ¿cierto?, es privada, ¿cierto?, por razones de seguridad informática, no se podía acceder de manera remota, es que fueron a buscar esta información a ese lugar en ese horario. Comprendemos la coyuntura, provoca un profundo escrutinio de cada una de las acciones del gobierno regional, sin embargo pedimos rigurosidad y dejar de un lado las especulaciones, entre otras cosas, ¿cierto?, que señalan, además de poner los antecedentes todo a disposición, incluso cámaras de seguridad, videos, correos electrónicos, bien digo, todo lo que la Fiscalía pudiese requerir para no levantar más sospechas en torno a lo que se está investigando. Lo último también es el anuncio de la Defensoría Regional, que a través también de una declaración del defensor regional Osvaldo Pizarro, anunció que van a actuar en defensa, o van a tomar la defensa de Camila Polisi y de Sebastián Polanco. Por el llamado, o mal llamado, o bien llamado, digamos, caso lencería dentro de todo este esquema de los... Con ese afán de los periodistas de titular todo, o etiquetar todo. Lo último... Y también suman en su defensa a Tamara Vidal, esta exfuncionaria que también aparece dentro de... y apareció recurrentemente. ¿Por qué? Porque en algún momento el gobernador Rodrigo Díaz presenta una querella porque habrían habido irregularidades justamente en la gestión de ella al interior del mismo gobierno regional. Y la Defensoría también va a tomar esa defensa, digamos. ¿Por qué la Defensoría Penal Pública representa, digamos, o sea, sabemos que todas las personas tienen derecho a una representación legal, digamos, y todo, pero en este caso se trata de defraudación o la supuesta defraudación de recursos públicos, ¿no es cierto? Y un ente del Estado va a defender a quien está acusado, digamos. Es que es una causa penal. O sea, hay un delito penal, digamos. Entonces, me imagino que actúa... ¿Y esto es por qué? Porque bajo la obligación de, digamos. ¿La señorita Polisi no tiene los recursos suficientes para tener un abogado o qué? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque a lo mejor la señal justamente es decir, claro, no tengo recursos, voy a la Defensoría. Podría ser una señal de austeridad en términos de que no había un enriquecimiento ilícito, no lo sé. Para que avancemos, hay nombres que suenan para suceder a estos 3 altos funcionarios que renunciaron el día de ayer. Efectivamente, durante la tarde de este martes se habla de principalmente 2 nombres. Luciano Parra, que entiendo que es trabajador social, si no me equivoco, puede ser que esté errado, pero... Para el puesto de Simón Acuña. Para el puesto de Simón Acuña, que es jefe de división del área social del GORE. Él viene de la administración anterior de Rodrigo Díaz, en los tiempos que era intendente de la expresidenta Bachelet. En esa época también estaba Luciano Parra. Y la otra persona es Carolina Toro, quien está como parte del jefe del gabinete de Rodrigo Díaz hoy día, pero ahora asume la jefatura de gabinete en lugar de Rodrigo Alarcón, quien fue, también renunció al cargo. ¿Qué militancia tienen ellos? Carolina Toro es hija de Humberto Toro, el delegado presidencial en Arauco. Probablemente, no tengo la certeza 100% si es del PS. Todo indica que sí, digamos. Luciano Parra, entiendo que es demócrata cristiano. Creo que Carolina también, no estoy seguro. No tengo la certeza. Porque en estas designaciones hay que también buscar ciertos equilibrios, digamos, que son relevantes, además en este contexto donde vas a necesitar eventualmente apoyo de los partidos a nivel local. Mucha negociación, digamos, conversaciones, claro, tiene que ver con aquello también. Y hacerlo rápido para que no tampoco se frene, digamos, la operación del gobierno regional. Sabemos que cuando te investigan y está la Contraloría, la Fiscalía encima, bueno, todo como que se congela, pero finalmente... Hay presupuestos, hay proyectos que están detenidos, hay gente que está esperando sus pagos, hay ejecuciones... No puede frenarse todo. Exactamente. Hablemos del royalty minero porque hay dudas también respecto a esto.
¿Cómo va a beneficiar finalmente a la región? Después de muchos años, más de 20 años, se aprobó ya hace un par de meses, ¿cierto? Por nuestros parlamentarios y parlamentarias. Se anuncia también hace pocos días ya un poco más el detalle y es interesante el dinero que se va a recibir. Bueno, primero en las zonas donde hay actividad minera, que era también un tema que uno decía, pero ¿cómo? Si es lógico que si ahí se explota y se utilizan los recursos de esa zona, que bueno, se rente o se tribute a esa zona. No era tan así, Santiago se lleva gran parte de la torta como en la mayoría de los casos, pero además acá aparecen varias comunas de nuestra región beneficiadas, Jorge. Sí, tal como tú señalas, Galo, ahí en el Biobío se habla de la proyección, es un beneficio a 30 comunas. Para que se hagan una idea, solamente las comunas que no están dentro de estas 30 son Concepción, San Pedro de la Paz, y entiendo que, bueno, la otra se me perdió, pero ya me voy a acordar de la segunda, de la tercera, digamos. ¿Y no están por qué? Porque están con... tienen ingresos más altos, mira, digamos. Claro, se crea un fondo de equidad territorial para poder aplicar esta nueva distribución de los fondos que salen de este nuevo impuesto aplicado a la grandes mineras. Y ese fondo está íntimamente relacionado con el Fondo Común Municipal. Entonces, las comunas que reciben menos dinero en este Fondo Común Municipal son justamente compensadas con el royalty. Ahora, a señalar, la comuna que recibe más dinero, digamos, en Biobío es Los Ángeles, con 1.320 millones. Luego le sigue Coronel y Lota, que alrededor de 800 millones, lo cual es una cifra que no tenían presupuestada por lo menos a principio de año, cuando no había certeza de la aprobación de esta nueva normativa. O sea, una platita que llega caída del cielo. Extra. Coronel, 886 millones, Lota, exacto, 837 millones. Y mira, dentro de los, bueno, la noticia por los alcaldes es totalmente bien recibida, eso no hay duda, digamos. Dentro de lo que pudimos recabar en una nota que se hizo en Diario Concepción, principalmente hablan de gastos destinados a, o que lo van a gastar en salud, seguridad y educación. Hablan de esa área como las posibilidades de generar o distribuir los recursos nuevos. Esos no vienen con una restricción, ¿verdad? Eso, no, cada comuna puede decidir en qué invertirlo. Y justamente también... Ahora tienen que hacerlo con alta transparencia después de todo lo que ha ocurrido, porque si seguimos con los mismos estándares, o digamos, o sea, va a estar muy encima. Se preguntan algunas personas, ¿es poca la cantidad de plata que se entrega o es mal gastada la plata que se entrega? ¿A través de royalty? No, ya que metiste el otro tema, en general. Bueno, depende, ¿no? Porque finalmente buena parte de los recursos provienen de iniciativas que tienen que pasar filtros, digamos, ¿no es cierto? Y detrás tiene que haber un proyecto. Sabemos que buena parte del retraso que sufren las comunas más pequeñas tiene que ver con esta incapacidad de levantar proyectos que involucren hartos recursos y por lo mismo entonces se va produciendo como un círculo vicioso, ¿no? Porque la mayor parte de los recursos se los llevan a aquellos municipios que tienen mayor capacidad para contratar profesionales, que son finalmente los más grandes. Pero una discusión eterna a propósito de lo que dice, no sé si eterna, pero antiquísima ya, es que los municipios no sostienen administrar la educación, no sostienen administrar la salud, que debería hacerse cargo el Estado. Bueno, la educación ya va a volver al Estado, está en un proceso paulatino con los... Que también ha tenido sus polémicas. Con los servicios locales, sí, pero está avanzando, digamos, paulatinamente, un poco parecido a las reformas judiciales que hemos tenido, ¿no? Parte por regiones, por zonas, en fin... desconozco la realidad de Biobío. En el caso de Ñuble ya hay un servicio que es el de Cordillera, que ya está comenzando a operar. ¿Y ha funcionado de buena manera? Está partiendo, ¿no es cierto? Pero efectivamente, claro, se han incluso presentado iniciativas para ir extendiendo, digamos, los plazos de instalación. Pero claro, para administrar la educación, yo creo que hay disímiles. O sea, yo creo que incluso en Biobío tú puedes encontrar comunas donde la educación pública administrada por municipios es exitosa. En el caso de Ñuble hay experiencias que son realmente notables. Como Liceo Bicentenario. San Nicolás, ¿no es cierto? Es famoso a nivel nacional, es un referente chileno en materia de transformación de la educación y de cómo hacerla pertinente al territorio. Pero también hay otras comunas donde los resultados CINCE, por ejemplo, demuestran que no avanzan, digamos que por el contrario retroceden. Entonces es bastante disímil en el caso de la educación. En el caso de la salud, bueno,
yo creo que está bastante más centralizado, en fin. Por eso, yo creo que como que las prioridades... Ahora, es bastante ahora coincidente, ¿no?, que todos los municipios inviertan en seguridad. En seguridad pública, porque se ha vuelto un tema también relevante para la ciudadanía y bueno, es un factor que atrae adhesión. Pues. Y recordemos que el próximo año hay elecciones. Exactamente, eso te iba a decir. Y son efectos quizás más, no sé si disuasivos, pero de sensación de seguridad, porque cambiar luminarias es algo que hacen constantemente los municipios y que esta plata les puede servir. El tema también de las cámaras de vigilancia, pero también, por otro lado, está lo de los guardias de seguridad pública, que no tienen todas las atribuciones que la policía. Entonces, en seguridad quizá también es más limitado lo que se puede realizar con ese dinero del Royal. O sea, yo creo que recursos más o menos, en el fondo es una nueva normativa que aporta recursos. Eso yo creo que, y tomando un poco también lo que señalábamos de la transparencia, efectivamente es necesario que las unidades de control de los municipios tal vez den muestras mayores de que efectivamente estos recursos están siendo bien gastados. O sea, en el entendido que también los mecanismos de los municipios, por lo menos hasta ahora, no hemos tenido alguna denuncia. Aquí en el último tiempo, en el último tiempo, sí pero hay, si vamos un poquito más para atrás. más para atrás podemos ser, tenemos casos, pero al parecer las unidades de control funcionan más, digamos, porque volviendo atrás y al tema anterior, en el caso de los dineros a fundaciones, el gran problema es que la fiscalización en cómo se gasta, ¿cachai? Solamente se hacía contraboleta, o sea, por rendición de cuentas. Y en este caso, me da la impresión que los municipios no actúan en el gasto de recursos de esa manera, entonces deberíamos tener más transparencia, mira, sí, digamos. Yo creo que empieza a estar el foco bien puesto en por lo contingente, digamos, del caso fundaciones. Creo que la comisión que crea el Ejecutivo para abordar este tema se queda corta justamente al acotar su alcance a fundaciones. O sea, me parece muy bien la conformación, las personas son de una reconocida probidad, trayectoria, capacidad académica, etcétera. Pero creo que restringir el trabajo de la comisión son las fundaciones, creo que se queda corto, sería mucho más conveniente ampliar esto también para que la ciudadanía, digamos, que de alguna forma está reclamando también mayores estándares de transparencia, se vea como reflejada, digamos, en este esfuerzo de avanzar en la materia. Y solo para cerrar un poco y redondear la idea tal vez de Francisco, está justamente lo que señala el Contralor Bermúdez, Sí. que él precisa justamente eso, preocupémonos de ente privado. Habla de, y ojo que hay cifras que él entregó en el último tiempo, que por ejemplo, en base a esta transferencia a privados, que él señala que es una mala costumbre, digamos, que se ha creado, debería eliminarse ese ítem desde los gobiernos regionales, y señala que se han traspasado en base a este método, digamos, o este mecanismo, 216.220 millones a nivel nacional en los últimos 2 años, digamos. Increíble. Han subido un 45% en relación a lo que se hacía antes. O sea, la cifra es gigante. Muchísima plata. Es mucha plata. Sí, así como la del royalty, para finalizar, Oye, elementos sí, perdón, centrales. el royalty en Ñuble, 20.268 millones, para que no omitir esa cifra, que también es relevante Buena cifra, para buena una cifra. región pequeña, sí, que se distribuye también entre 19 comunas. Creo que Chillán queda afuera también porque recibe más del Fondo Común Municipal. ¿Cuánto es el presupuesto del Gore Ñuble, más o menos? 60. 60. O sea, 50 y tanto. Un tercio, Un tercio lo que se va a recibir. Sí, claro, es un muy buen complemento para los presupuestos municipales. El eje central de todo esto, dice el gobierno, permitir que la tributación del sector minero, de la alta minería, quienes produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre, sea regulada por un propio cuerpo legal, ¿cierto? Ese es el espíritu de esto que lleva mucho tiempo en el Congreso,
beneficioso y se van a crear 3 fondos de beneficio comunal y regional, son 450 millones de dólares y ahí hay distintos mecanismos, el componente ad valorem, por ejemplo, de 1% sobre las ventas anuales de cobre y también se considera un margen, un componente, bien digo, sobre el margen operacional minero, que va a ir entre 8 y 26%, va a depender evidentemente de la escala de esa producción. Alguien decía por ahí que por qué también no hay un royalty a otras actividades extractivistas, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? No sé, habría que verlo, pero por ejemplo la industria forestal, pues uno podría preguntarse también si... Acá se ha planteado mucho... Los recursos son finitos y el tema además... del funcionamiento de ENAP en Hualpén se ha planteado, algunos parlamentarios, por ejemplo, lo han señalado como una... Y con los efectos que tiene también para la población. Así que yo creo que es materia de análisis en esta época en donde uno puede demandar y pedir cosas a nivel ciudadano. Cerremos con la contaminación a propósito de lo que estábamos señalando. La portada de la discusión el día de hoy señalaba un dato concreto de aumento en un 75% de episodios críticos en Chillán y Chillán Viejo con el tema de la calidad del aire. Lo hablamos nosotros con un especialista acá en el programa hace algunas semanas y es un tema que también en TVU, me imagino que en Diario Concepción en la discusión se ha abordado, es qué estamos respirando. El día de hoy, ¿cierto? Las concentraciones de calidad del aire lamentablemente están arrojando muchos componentes que son nocivos para nuestra salud. Ahí está la nota que la pueden leer en detalle en la discusión.cl, Pancho. Es el resultado del mes de julio, ¿no? Que reporteamos de alguna forma, o vamos monitoreando en realidad desde abril a septiembre, mientras dura este periodo de... Crítico. Claro, que técnicamente se conoce como programa de gestión de episodios críticos, ¿no es cierto?, que va de abril a septiembre, que trae aparejado un plan de descontaminación y medidas restrictivas cuando se eleva justamente la polución atmosférica. Aumentó significativamente, o sea, en julio llegamos a 14 episodios críticos. Episodios críticos significa que el aire supera, su calidad es muy inferior a lo que la norma ambiental exige, requiere, ¿no es cierto? 14 episodios versus 8 del año pasado, van 36 episodios en lo que va este año, que también es superior al año pasado, que a la fecha serían creo que 23, 24, hoy día no vi, pero... y eso da cuenta de que este año las condiciones atmosféricas y en general el tiempo no ha contribuido, o de alguna forma confirma lo que esbozábamos el año pasado y el año antepasado también, que la mejora en los indicadores está muy asociados al tiempo, al clima, al comportamiento, y no a los planes de descontaminación, no a las medidas, digamos, que van incidiendo muy poco. Este año, por ejemplo, cuando esas condiciones no han existido, finalmente el aire ha empeorado y tenemos este incremento, ¿no es cierto?, de episodios críticos de calidad del aire. Pero además, ¿Qué tiene ese aire? Bueno, ese aire es humo con hollín, ceniza, son desde el año 2008, entiendo, 2008, sí, se mide el PM2.5, que son las partículas más chiquititas, claro, que son 100 veces más delgaditas que el pelo de un ser humano, ¿no es cierto? Esa es la 2.5. Antes se medía el PM10, digamos, que era una partícula más grande. Y esa ingresan, disculpa, directamente a nuestros pulmones. Exacto. Y ahí también está, como te decía, también está el polen, las partículas metálicas de eventualmente la industria. Pero además, ¿qué particularidad? Es bien nocivo para la salud. ¿Qué particularidad tiene Chillán y Chillán Viejo que en el último tiempo están sufriendo muchos episodios en términos, no sé, geográficos? Porque sabemos la cantidad... La particularidad es el uso de leña, y el costo que tienen los otros combustibles, digamos, que hacen que finalmente la ciudadanía se opte por seguir utilizando leña. A eso tú puedes agregar que la fiscalización es débil, que los programas de reconversión de calefactores sí ha sido quizás lo que más ha funcionado, pero también va asociado a un copago, entonces no todas las personas o familias pueden acceder a él. Y bueno, eso finalmente, y después también, como te digo, condiciones geográficas y sobre todo de clima. Este año que ha habido menos corrientes de aire, las lluvias se han concentrado en un periodo bien específico, digamos, el año pasado llovió quizás menos en términos pluviométricos, menos milímetros,
pero más espaciado, más repartido. Y cuando llueve y post lluvia, etcétera, entonces también se limpia el aire. Todo eso no ocurrió este año. Oye, Muy bien. ¿Se siente? Sí, para cerrar, Jorge, tenemos que hacer la pausa. No, quería preguntar solamente si la sensación, porque una cosa es, claro, la medición y otra la sensación de respirar en la calle, porque acá en Concepción... Sí, después de las 7 de la tarde. Es complejo. Sí, de hecho hay días que tú no puedes, hay restricciones para hacer deporte. Y bueno, ¿y usted no me siente cuando vengo para Algunas medidas paliativas de la autoridad. Tenemos que separarnos, está nuestra invitada esperándonos, Jorge. De hecho, hay alerta ambiental acá, ahora, hoy día en Concepción. Hoy. Y ni siquiera sabemos porque nadie anuncia, nadie dice y no hay información. Entonces, creo que... No, es un primer paso importante. Creo que también nosotros también tenemos un problema ahí, pero bueno. Si algo poco se ha mejorado en Ñuble, perdón, en Chillán, Chillán Viejo y en otras comunas, todo comienza desde mayor información, o sea, informar a la ciudadanía, educarla, digamos, en este problema ambiental. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos de transporte público. Medios UDEC. El escudo tiene un origen en 1971, se instala en este lugar y se transforma en una tradición para los estudiantes, fundamentalmente la comunidad de nuestros estudiantes de pregrado, incluso posgrado, de no pisarla como una especie de cábala para augurar la graduación oportuna y con una buena calificación. Se retiró todo lo que es blanco, se cambió completamente los bordes, las estrellas, las hojas y la antorcha completa. Le cambiamos un poquito a la forma anterior, le dimos una forma más cilíndrica. Uno se da cuenta que es importante para miles de jóvenes, lo que significa, lo que representa. Muchas veces cuando hemos hecho limpieza general me piden que si se pueden sacar fotos porque se están titulando, porque no lo pisan hasta que se titulan. Logramos brindar toda la logística para que ella su trabajo lo hiciera de la forma más cómoda. Le dotamos de una instalación de faena, este cierre, para que ella tranquilamente, junto con su equipo, lograra a cabalidad su intervención. Representa un desafío de cuidado, de limpieza, ¿cierto? De representar también y de fortalecer la identidad de quienes formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la reapertura, invitamos a toda la comunidad a valorar este escudo, a cuidarlo, como toda nuestra universidad, que es un patrimonio no solo de quienes formamos parte de la comunidad, sino que también de la región y del país entero. Muy importante para todos y todas las estudiantes de la universidad, sobre todo porque en el escudo se marca un hito, ¿cierto? Al momento de la titulación existe toda una creencia en torno al escudo, entonces en la misma línea de que es un hecho que tiene que ver con la identidad de los y las estudiantes de la universidad, también es necesario, dentro de este sentido de pertenencia que existe, ir cuidando estos espacios, entendiendo la importancia que tienen para cada uno de nosotros. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl.
Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC. Ya estamos de regreso en esta noche a través de las multiplataformas de TVU y también del resto de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Les vamos a presentar a nuestra próxima invitada porque queremos conversar de transporte público y qué mejor que hacerlo con Claudia García Lima, académica de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ingeniería Civil. El área de transporte urbano es su especialidad. Fue también autoridad de nuestra zona, ex seremi de Transportes y Telecomunicaciones, aunque más abocada al transporte que a las telecomunicaciones. ¿Cómo le va, Claudia? Muchas gracias por aceptar la invitación de Medios UDEC. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado discutir temas que nos apasionan con TVU. Bueno, estamos acá con Jorge, ¿cierto? Editor general de Diario Concepción, con Francisco también, director de la discusión en Chillán. El transporte público es una temática muy relevante que podría ayudarnos en varias aristas de nuestra vida, incluso colaborar con el tema medioambiental. En términos generales, ¿cuánto ha avanzado nuestro país y principalmente también nuestra región en mejorar el transporte público, Claudia, en los últimos años? Bueno, el transporte público es un gran desafío a nivel nacional, especialmente en regiones. En términos generales, hay un avance bastante importante en lo que es el transporte público, que lo hemos visto y con una suerte de anhelo también en lo que es la región metropolitana. Y bueno, regiones como en buena parte de todo lo que es política pública a nivel país siempre ha estado un poco más rezagada, lo que ha avanzado algo con lo que son los famosos FAR, el Fondo Espejo, ¿no? de Gran Santiago, y también con los subsidios que se han visto bastante incrementados en los últimos meses, especialmente después de la pandemia, con la congelación de las tarifas desde el año 2019. Pero sin duda es todavía una tarea bastante desafiante y pendiente que tenemos. Se ha avanzado, pero todavía hay ahí harto trabajo que hacer. Y además es un trabajo que no se resuelve de la noche a la mañana, es un trabajo que hay que ser muy de largo plazo, consistente y permanente y bueno, con muchos actores, ¿no? Y esa consistencia y permanencia usted la ha visto después de justamente los cambios de ciclo político, ¿no? Cambian las autoridades, cambian también las coaliciones que gobiernan y vemos que en otras áreas, por eso le pregunto por transporte, en otras áreas como que se borra un poco todo lo que está para atrás y se trata de empezar de nuevo, y eso finalmente genera, bueno, atraso y que las iniciativas no se completen, no se terminen. Finalmente, ¿ocurre lo mismo en transporte? Sí, lo que ocurre en transporte, básicamente, transporte es como, parece que la última temática del eslabón de lo que es la planificación en las ciudades en general, ¿no? Entonces, primero, se centra mucho la política pública en resolver temas de infraestructura, que por cierto es súper importante para el tema de transporte. Si no tenemos infraestructura tampoco podemos avanzar mucho en lo que es el sistema de transporte, y eso es un punto fundamental que hemos estado en una situación de rezago muy importante. En todo lo que es infraestructura vial, también en lo que es la mejora del sistema de biotren, por ejemplo, y también la planificación urbana, que son como situaciones que son previas a lo que el transporte termina al final teniendo que responder. ¿Es un mal enfoque a su juicio? Eso es un enfoque, más que un mal enfoque, es demasiado fragmentado, y hoy día con la complejidad que tenemos en las ciudades es muy importante que todos esos factores se miren de una forma mucho más holística y mucho más integrada. Ahora, nosotros tenemos una ley de subsidio que es bastante antigua, que el Ministerio ha hecho bastante esfuerzo de poder mejorar, sobre todo para poder cambiar los mecanismos
mecanismos de lo que es la regulación del transporte en regiones. Y eso es un tema bastante complejo, porque desde los años 80, cuando se desregula el transporte y lo transforma como en una ley de mercado, ha sido muy difícil para las autoridades de turno, las que sean, poder abordar ese aspecto con esa mirada un poco más integral. Ha habido avances importantes, por ejemplo, el anuncio del perímetro de exclusión, que es una política que se empezó a implementar desde el gobierno pasado y se concreta finalmente ahora. Va avanzando en una mejor regulación, ¿no? Hay también un proceso de cambio de la ley justamente para poder dar más atribuciones al Estado para poder fiscalizar y regular de mejor manera el transporte público, que en regiones realmente es un gran desafío. Y eso se está entendiendo, perdón, la última por respecto del rol del Estado, ¿no? Y se está entendiendo por los tomadores de decisiones, quienes legislan particularmente, porque vemos que, por ejemplo, la configuración del Congreso hoy es bastante pro mercado, pro sector privado, digamos, y que de alguna forma quiere aún restringir más el rol y participación del Estado. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tiene el mismo Estado, de poder hacer entender a los legisladores de las limitaciones que tiene el mercado en ciertas áreas, ¿no? Donde la libre competencia no es suficiente para entregar un buen servicio a la población, especialmente en regiones donde hay sectores que están muy aislados, donde no hay un atractivo económico para ofrecer el servicio. Y por lo tanto, el Estado, es muy importante que el Estado pueda estar presente ahí, y para eso se requiere recursos. En Concepción, hace unos meses atrás, tuvimos una crisis que estuvo fuertemente asociada a lo que pasó con el puente ferroviario, con este problema que tuvo en una de sus bases, que restringió el paso del biotren. Eso generó un descalabro inimaginado o imaginado, pero que de alguna forma se planteó un plan de contingencia. Sin embargo, hasta ahora se hablaba de posibles soluciones. Claro, el perímetro de exclusión, se anuncia esta licitación que viene ahora y se va a hacer dentro de poco, entiendo. Pero sin embargo tenemos una cantidad de vehículos circulando y también un servicio de transporte público que tampoco hace y permite que la gente diga: voy a dejar el auto y me voy a subir a ese transporte público, porque, entre otras cosas, tampoco tiene la certeza si en la tarde-noche va a poder encontrar un microbús que lo pueda llevar de vuelta a la casa. Muy baja frecuencia. Muy baja frecuencia. Fiscalización. Y usted lo señaló también, el tema de la ley espejo. También llegan recursos al gobierno regional, y esto tampoco se decantan o tienen como objetivo 100% el tema de transporte. ¿Qué falta en eso? Bueno, primero falta ahí de nuevo el tema de la legislación, ¿no? De que los gobiernos regionales puedan destinar o estén obligados a destinar parte de los recursos en el sistema de transporte, y no solamente en infraestructura, porque hoy día está centrado más bien en infraestructura, pero que también puedan financiar servicios, ¿no? de transporte. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que la planificación de la ciudad está muy seccionada, ¿no? Muy fragmentada. Entonces, eso es algo que dificulta una política pública más pensada en un futuro, más sostenible. Eso por un aspecto. Y lo otro es también pensar el transporte, como bien habías planteado, Jorge, el tema del biotren. Lo que ese problema además ayudó a visibilizar el problema de la infraestructura, el rezago de la infraestructura, que es lo que estamos un poco atrasados, y lo otro es cómo está desarrollando nuestras ciudades. Estamos desarrollando una ciudad de lejanía. Cada vez la gente está viviendo más lejos, en un tipo de planificación muy dependiente del automóvil.
y que es un poco va en el contrasentido de lo que es la sostenibilidad. O sea, más viviendas lejanas, más autos en las calles, más personas, porque sigue aumentando también la población, pero con la misma infraestructura. Ahora, aquí cabe pensar si es que queremos seguir teniendo ciudades así, ¿no? Y eso hay que empezar a trabajar no solamente desde el transporte, porque desde el transporte, si las ciudades siguen siendo así, no vamos a dar abasto. Pero eso no va a resultar, como decía al principio Claudia, así es que el transporte es lo último que se toma en cuenta. Debería ser también una de las prioridades, porque uno se pregunta cómo en San Pedro de la Paz, Coronel, siguen construyendo poblaciones, siguen construyendo viviendas, ¿cierto? Pero con la misma ruta. Y no hay otra solución que avance. Entonces, represento a la gente un poco que tiene que obstáculos 2 horas sufrirlo todos los días. Entonces la solución sería, por ejemplo, para lo que expone Edgardo, sería que San Pedro de la Paz, por ejemplo, fuese más autosuficiente y la gente no tuviese que salir de la comuna. Está muy famosa ahora el concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Cuando tú empiezas a generar nuevos centros urbanos donde las personas puedan satisfacer sus necesidades diarias a un radio no más allá de los 15 minutos caminando, ¿no? Y eso todavía tenemos un área metropolitana que es muy dependiente de Concepción, ¿no? Como centro de servicios. Eso ha evolucionado después del terremoto, después de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, Coronel, como una comuna que se está configurando como un nuevo centro de servicio. Mucha gente de Lota ya no necesariamente viene hasta Concepción a resolver muchos problemas. Pero todavía existe esa dependencia muy grande de Concepción. Y eso tiene que ver con la forma como estamos planificando las ciudades. Es un conjunto, es complejo, ¿no? Porque tiene que ver con precio de suelo, tiene que ver con la disponibilidad de suelo para poder construir viviendas, tiene que ver con las densidades. Entonces, cuando Concepción toma la decisión de bajar la densidad, ¿no? Eso implica en el valor del suelo, en el valor de las viviendas. No todas las personas pueden optar por vivir aquí, por lo tanto tienen que vivir lejos. Hay una serie de factores, ¿no? que conjugan para que las ciudades se configuren como se configuren. Y el transporte tiene que responder a esa organización. Sí, algo bien puntual. Como ex autoridad de transporte, ¿qué nota le pondría al transporte público del Gran Concepción? ¿Y por qué razón de 1 a 7? En términos generales, yo creo que el transporte público de Concepción, pese a todas sus falencias, es un transporte público que yo, como docente, le pondría un 5, que no es una nota tan mala, pero tampoco es excelente. Le doy algunos problemas del transporte que la gente habitualmente nos dice en TVU. Es inseguro, todavía se sigue con cobro de dinero en efectivo, no es inclusivo. Una persona con movilidad reducida no puede subir fácilmente en silla de ruedas, mucho menos a un vehículo. Es un transporte que tiene poca frecuencia nocturna, por ejemplo. 3 principales problemas. Pero tiene una cosa muy buena. En general, el transporte público de Concepción tiene muy buena cobertura. Son poquitos los lugares donde no hay transporte público, o sea, cobertura física. Sí, sin duda, el tema del horario es un problema bastante importante que surgió después de la pandemia. ¿Y cuál es la razón de fondo de que no salgan las micros en la noche? Buena parte porque hubo una fuga importante de conductores. De conductores, sí. Entonces, antes de la pandemia había al menos 2 conductores por vehículo, cosa que bajó a 1 y algo después de la pandemia. Y eso es muy difícil hacer la cobertura en términos de horario, porque un conductor que sale a las 6 de la mañana no logra, o sea, habría que tener otro para cubrir. Exacto, para que tenga... para cumplir con la ley laboral. Sí, y eso es un tema muy, muy complejo, de hecho. Y lo mismo los fines de semana, o sea, también tienes ahí exactamente lo mismo.
porque además, o sea, hay que cumplir las leyes laborales y ahí es muy difícil gestionar eso, porque uno podría decir, bueno, se manda para la casa el conductor a mediodía donde no se necesita tanto transporte. Hay una cosa que se llama la gestión de flota, ¿no? Pero no es tan fácil hacerlo, porque interrumpe la jornada laboral, es un desafío muy grande gestionar eso. Y eso, bueno, entiendo que se está trabajando en la formación de conductores y ahí hay una serie de elementos que también hay que, para la formación de un conductor profesional se demora entre 3 hasta 6 meses. Y la fiscalización, porque claro, uno puede explicarse por qué no estaban los choferes, no había locomoción colectiva después de una hora, pero tampoco se veía fiscalización en la calle, no lo hablo en general, no se ve que estén inspectores y da la impresión también que los operadores preferían, en algunos casos incluso pagar la multa, que tener 2 personas, como usted señala, trabajando y haciendo el día completo, porque puede ser que les salía hasta más conveniente, no lo sé, viéndolo desde fuera, no ocupar ese tramo con un conductor y absorber incluso la multa, porque entiendo que sí se multó, pero no fue suficiente tal vez porque no dolió lo suficiente como para que se ampliara esta cobertura a la noche, ¿no? Bueno, yo no puedo decir si dolió o no, había bastante reclamo. Pero si no se resolvió. Al que le toca en el bolsillo, claro, siempre le doy. No se resolvió, digamos. Sí, el tema de la fiscalización, porque también la fiscalización no es un tema de que tú tengas una flota de fiscalizadores que estén en la calle. Había un protocolo de cómo hacer la fiscalización que estaba establecida en los contratos. Entonces tampoco es una cosa de que fiscaliza como yo quiero que fiscalice, que no hay un fiscalizador. O sea, había una forma de fiscalizar y esto lo que cumplíamos con los fiscalizadores y resultaba en multas más o menos importantes. Ahora la tecnología también debería ayudar mucho a fiscalizar. Sí, la tecnología ahora va a poder ser utilizada a partir del perímetro de exclusión, porque antes, a pesar de haber los GPS, no estábamos, la Seremi estaba impedida de utilizar los GPS para la fiscalización, solo para el pago de los subsidios. Entonces, todo esto, que a veces es complejo de explicar y la gente no entiende, pero si tienen GPS, ¿por qué no teníamos esa atribución? Algo que ahora con el perímetro de exclusión, sí, esa atribución va a estar. Por lo tanto, ese mecanismo que va a entrar en vigencia va a ser mucho más efectivo en el sentido de la fiscalización y por lo menos las experiencias que hay en Chillán, aquí mismo en Tomé, ha sido bastante más eficiente en términos de poder, vamos a decir que el Estado tiene un poquito más de dientes para hacer con que los operadores cumplan con lo establecido en los contratos. Oye, 2 datos de Chillán, porque ya que 25% de déficit de conductores, un artículo que publicamos la semana pasada en el diario La Discusión, justamente de alguna forma escuchando a la ciudadanía que se queja por la debilidad de las frecuencias. Y segundo dato, cobro electrónico. Desde este año, la primera ciudad fuera de Santiago, digamos, que implementa este sistema, ya está en marcha blanca y lo que hemos podido constatar es que funciona bastante bien y no hay inconvenientes para las personas de tercera edad, como puede ser digamos, una primera aprehensión que puede surgir a partir de un sistema de estas características. Ha funcionado bastante bien. Sí, o sea, yo creo que es el camino. O sea, es algo que estamos atrasados. Eso no hay discusión, un consenso, pero es el camino. La tecnología ya tiene un rol súper importante. Por ejemplo, la integración tarifaria. Nosotros estamos en un área metropolitana donde tenemos el biotren, está el sistema de buses y que debieran funcionar de forma integrada. Y eso es algo que debiera venir en un futuro próximo. Claudia, estamos... Una última cosa, sí, ¿no? por favor. Que desde el principio, ¿qué pasa cuando tenemos un mal sistema de transporte? O sea, puede parecer una pregunta muy obvia, pero a veces no lo pensamos bien. Entonces,
Porque uno, claro, se atrasa, como que te estresas un poco más, digamos, pero ¿cuáles son las consecuencias de un sistema de transporte eficiente finalmente en las personas, en su bienestar? Finalmente, un mal sistema de transporte hace con que la gente primero pierda la confianza en el sistema, lo que es malo para el funcionamiento de la ciudad, y termina con lo que tenemos hoy. Apenas puedo, me compro un auto, ¿no? Y eso hace una presión muy fuerte en lo que es la infraestructura vial de la ciudad, porque no hay sistema, no hay infraestructura suficiente para dar abasto a una ciudad que se mueva solo en auto. Y eso es algo, no he descubierto la pólvora con esto está estudiado en toda parte del mundo. Las mejores ciudades son las que invierten en su transporte público, sea el modo que sea el bus, sea el tren, sea bicicletas, y a eso debiéramos apuntar, porque es lo más eficiente y también es lo que nos va a ayudar a colaborar con el tema del cambio climático, con una ciudad más vivible también. ¿El metro para Concepción ya se olvidó por el momento? Entiendo que no. Entiendo que SECTRA, dentro de esos planes, de esos 22 proyectos que tienen el plan del Ministerio con el gobierno regional, están los estudios para el modo tren. ¿Y cómo lo ves tratando de diversificar estas propuestas? Yo creo que en ningún modo debe ser descartada una ciudad. Lo que sí, cada modo tiene un rol. Porque el sistema tren es un sistema rígido, pero tiene una ventaja que es de alta capacidad. Entonces, si tenemos una ciudad que está creciendo, se está complejizando, es un buen sistema para mover mucha gente. A la diferencia de los buses, ¿no?, que ellos van más, es más flexible. Yo puedo cambiar un recorrido si lo necesito. Entonces, se complementan, ¿no? Entonces, eso es importante, pensar que los modos se complementan entre sí. Eso habla de un sistema, ¿no? Un sistema integrado de transporte, que es integrado en los modos, integrado también en el sistema tarifario. Y hoy día la tecnología nos permite hacer eso de manera mucho más fácil. La última. No, si sumamos un poco al tema de... No, tú la última. Estamos en el tiempo. Tranvías, puede ser una idea, pero también lo he visto como alguna pues, idea loca que se ha planteado por ahí, pero también es viable en Concepción retomar el romanticismo de instalar tranvía, porque uno puede pensar que no, pero sí, tal vez puede ser una forma... O sea, vuelvo a decir en el sentido de que ningún modo de transporte debiera ser descartado en el estudio en la ciudad. Sí hay que pensar lo que cada uno cumple su rol. El transvía no tiene el mismo rol de un metro, tiene una velocidad distinta, también es más rígido, es bueno para distancias más cortas. Hay temas culturales también que nos hemos hablado aquí, que tiene que ver con la convivencia del tranvía con el peatón, con el auto. Nosotros tenemos una tendencia a desobedecer las señales de tránsito, por eso de repente tenemos tantos accidentes con el porque la gente, biotren, porque la gente no obedece. Entonces, ¿cómo será la convivencia de un tranvía, ¿no?, con los peatones, con los autos? Eso son cosas que siempre hay que evaluar. También el comportamiento, la cultura del lugar. Porque, claro, es bonito pensar en el tranvía, bien romántico también. Entonces, ¿Los taxis colectivos tienen algún tipo de futuro, digamos? Estos transportes que llevan 3 personas solamente. Mira, los taxis colectivos tienen un rol sumamente relevante para geografías complejas, por ejemplo, como barrios como Santa Sabina, aquí mismo cercana a Huitla Verdiz, porque son muy capilares, ¿no? Es como las venitas chicas que tenemos en nuestro... Entonces, permiten esos recorridos, que es más difícil hacerlo en un modo que requiere más capacidad,
¿no? Así como las motos en Río de Janeiro también solucionan eso. Y que ya las estamos viendo acá cada vez en mayor cantidad. Siempre se hace el tiempo corto con Claudia García Lima, especialista en transporte, académica de nuestra universidad. Muchas gracias por su disposición, Claudia. Gracias por la invitación. Ya nos estaremos agrado. viendo. Jorge, Francisco, muchísimas gracias por haber venido esta noche. La invitación es a revisar los medios de la Corporación Universidad de Concepción, diarioconcepción.cl, ladiscusión.cl, la radio UDEC 95.1 FM y por supuesto TVU. Muy buenas noches.